Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un lunes más a la lectura de las moradas. Y hoy ya avanzamos y pasamos a las segundas moradas del castillo. Dejamos ya atrás las primeras estancias y nos internamos más y más en nuestra aventura. ¿Quién es el habitante de las segundas moradas? Pues aquel que ya se ha determinado de forma constante a seguir el camino de la oración, con perseverancia, y también a abandonar el pecado, a dejar todas las ocasiones de pecado. El orante de las segundas moradas ya ha comprendido que esta es su casa, que el castillo es su propia casa. Ya no desea estar en casas ajenas, sino que se ha dado cuenta de que esta es su casa y se va centrando cada vez más y más en Dios. Va teniendo seguridad en Él, crece la esperanza y el amor, y va teniendo un deseo más profundo de encuentro con Él. El horizonte es cada vez mayor. Sabe que aún no ha llegado a la meta, pero nos dirá Teresa hoy en el número 2 que hay gran esperanza de que entrarán más adentro. La voluntad cada vez se inclina más a amar. Nos dice Teresa en el número 4, la voluntad se inclina a amar a donde tan innumerables cosas y muestras ha visto de amor, y querría pagar alguna. Teresa nos dirá que estas moradas son las moradas de la perseverancia. Al llegar aquí, lo más importante es que la persona persevere y no vuelva atrás a salir del castillo. Y es que en estas moradas, como ahora veremos, el viajero se va a encontrar ya muchas más dificultades y obstáculos que en la primera, y va a tener muchos más trabajos. Pero si persevera y pelea, Dios la ayudará y la llevará pronto a otras moradas más profundas, donde no tenga ya esos trabajos, sino que gozará de muchos bienes que ni siquiera imagina ahora. Esta semana, de estas segundas moradas, que tienen un único capítulo, lo que vamos a leer solamente son los puntos del 1 al 6. Y para esta lectura os voy a dar 3 claves. Fijaros, la primera es esta: el habitante de las segundas moradas, que ya ha empezado a perseverar diariamente en esa oración de recogimiento, a pesar de seguir muy metido en las cosas del mundo, también empieza a entender mejor. Es decir, empieza ya como a aclimatarse al castillo, como cuando entramos en un edificio y que poco a poco los ojos se nos van aclimatando a la luz de dentro del edificio. Pues eso le pasa ya a este habitante de las segundas moradas, que se ha aclimatado al castillo y ya va entendiendo mejor todas las cosas. Fijaros, entiende ya mucho mejor lo importante que es huir de las ocasiones y trata de hacerlo cada vez mal. Y el mal, que es el pecado, también lo comprende. Entiende también los llamamientos que le hace el Señor para ir a las estancias más profundas del castillo. ¿Cómo hace estos llamamientos el Señor? Pues aquí Teresa nos lo explica. A veces a través de una homilía, con la lectura de un libro, con una canción que oímos, con un sufrimiento o una enfermedad, en la oración que va haciendo el orante cada día y que ya va aprendiendo a escuchar la voz de Jesús. Y por todo esto, porque entiende mucho más, también es mucho más grande la lucha que tiene. Es decir, la situación en general ha mejorado mucho respecto a las primeras moradas, pero también se hace más dolorosa, más tensa, porque el alma entra en esa tensión entre Dios y las criaturas, entre la exterioridad y la interioridad que ha descubierto. Por eso nos dirá Teresa que en estas moradas lo más importante es la perseverancia. Nos lo dice así, fijaros en el punto número 3 que vamos a leer. Bien sabe su majestad aguardar muchos días y años, en especial cuando ve perseverancia y buenos deseos. Esta es lo más necesario aquí, porque con ella jamás se dejará de ganar mucho. Teresa nos da muchos ánimos
y nos habla de la actitud de Dios. Dios sale a nuestro encuentro porque nos ama, se adelanta incansablemente, tiene mucho, valora todos esos ratitos que nos estamos con Él, sea cuan flojamente quisierais, dice Teresa. En Él todo es misericordia, bondad y sobre todo paciencia. Nos esperará todo el tiempo que sea necesario y siempre, siempre tiene la esperanza de que lleguemos a la estancia central del castillo. Nunca nos va a dejar de llamar, como dice Teresa con una voz muy dulce, para que nos lleguemos a su compañía. La segunda clave que os quería dar se refiere a la lucha interior que va a tener el habitante de estas segundas moradas contra las tentaciones de volver atrás o de salir del castillo, es decir, de dejar la oración. Dice Teresa que esta guerra pasa el alma grandes trabajos. Dice que en especial si el demonio ve que es un alma que tiene posibilidades de avanzar mucho en la oración, pondrá todo el infierno para que pueda tornar a salir afuera. Esto nos tiene que dar ánimos, porque especialmente aquellas almas que sufren muchas tentaciones en este momento suele ser señal de que son especialmente adelantadas en la oración. ¿Y qué hacer con estas tentaciones? Pues ante todo confiar en Dios. La confianza y el abandono en Dios es lo fundamental para luchar por ellas. Confiar en lo que nos ha dicho Él, en lo que nos dice la fe, y es que podemos seguir avanzando en este camino de la oración. Muchos de los trabajos también nos vendrán de un ambiente hostil en nuestro entorno, en nuestros familiares y amigos, las personas que nos rodean a la oración. Por eso nos dirá Teresa en el punto 6, nos dice que el orante tiene que apartarse de las malas compañías, es decir, de las personas que por su trato o conversación nos llevarán hacia las vanidades del mundo o nos van a intentar apartarnos de la oración y decirnos que lo dejemos. Y sobre todo, buscar la compañía de personas que tratan de oración y muy especialmente con personas más adelantadas en la oración, que ya están en moradas más avanzadas, porque dice ella que esto nos será de gran ayuda. Y la tercera y última clave que os quería comentar del texto de hoy se refiere a una comparación que nos hace Teresa en el número 5. Nos dice que así como a uno que le muerde una víbora se emponzoña toda y se le hincha, así pasa con el alma que llega aquí de una vida de pecado y desparramada en el mundo. Será necesario un proceso de sanación interior que sólo puede hacer Jesús y que lo irá haciendo precisamente en esos ratos que dedicamos a la oración. Dice Teresa que serán necesarias muchas curas para sanar, es decir, será un proceso lento que irá haciendo Él en nosotros, esta sanación interior. Porque dentro de nosotros, a lo largo de toda una historia humana, hay un montón de caídas, de rupturas, de desconfianzas, de traumas, de miedos. Todo esto Jesús, con el fuego de su amor infinito, es el único que puede curarlo, el único que puede sanarlo cubriéndolo con su sangre derramada en la cruz. Él será nuestro médico, nuestro mejor médico, aquel que desea sanarnos. Fiémonos de Él y acudamos a nuestra cita en la oración. Bueno, pues os dejo ya con este inicio de las segundas moradas, leyendo y orando. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.